Hola, soy Beatriz de Didáctica de L, profe de español o futuro profe de español. ¿Vale la pena dedicarse a dar clases por cuenta propia? Para hablar de este tema, hoy me acompaña un invitado especial con el que vamos a hablar sobre tres contextos para trabajar como profe de L. El primero, trabajar en centros educativos. El segundo, trabajar por medio de las plataformas como profesor independiente. Y el tercero es ser emprendeprofe o tener un emprendimiento propio de clases de español. Óscar Ortega es emprendeprofe, orientador de profesores online y participa en varios proyectos como por ejemplo Didactas. Tiene una gran experiencia en la enseñanza del español y además tiene un antecedente muy importante como nómada digital, viajando por el mundo. Pero qué mejor que nos cuentes tú, Óscar. Cuéntanos un poco acerca de ti para conocerte mejor. Bueno, hola Bea, gracias por tu invitación para estar aquí. Bueno, como tú decías, soy Óscar Ortega. Soy profesor de español desde ya hace unos poquitos años. Casi no me gusta recordar cuántos, porque, porque esa cifra se va aumentando cada vez. Pero vamos, desde 2008, 2009. Y exclusivamente online, trabajo exclusivamente online desde 2012, si no recuerdo mal. Y desde 2015, 2016 ya me pasé a dedicarme también a orientar, como tú decías, a otros profes que quieren pasarse al mundo online y que no saben muy bien cómo, que es más o menos, hablaremos un poquito de eso de hoy. Y la verdad es que es una faceta muy importante porque recoges muchos testimonios de estos profesores, aprendes muchas cosas que antes no sabías y yo, por supuesto, las enseño. Entonces, bueno, ese soy yo así en muy poquitas palabras. En muy pocas palabras realmente, porque hay mucho más para descubrir, pero lo vamos a ir descubriendo aquí conversando contigo, ¿no? Tú estás aquí hoy para ayudarme a promocionar el curso Didáctica de L, y en este curso hay tanto los participantes como personas que están interesadas en hacer su inscripción, donde podrán aprender cómo dar una clase de español, cómo preparar material, cómo planificar, etcétera, todos los aspectos de didáctica y metodología, pero también hay otro aspecto dentro de las clases que tiene que ver con las condiciones de trabajo, tiene que ver con el crecimiento profesional, con dar un paso, ¿no?, para crear su propio emprendimiento de clases de español, y sobre este aspecto entonces vamos a conversar, estamos conversando aquí con Óscar, ¿no? Para comenzar, Óscar, ¿podemos hablar de un poquito sobre estas modalidades que existen para enseñar español? Bueno, en realidad hay muchas modalidades, muchas formas de enseñar español, ¿no? Antes habíamos dicho esas tres, bueno, las podemos categorizar en varias formas. Primero, por un lado, presencial o online. Últimamente el online ha cogido una fuerza tremenda, ya sabemos por culpa de qué, no hace falta nombrarlo. Y el presencial, bueno, de toda la vida. Pero aparte de eso, tenemos la forma de enseñar por nuestra cuenta o en una academia, en una escuela, en un centro educativo, en una universidad, donde sea. Y esta es para mí la diferencia más importante, en el sentido en que, bueno, dónde enseñar tiene cierta importancia, cómo hacerlo obviamente tiene importancia, y bueno, ahí está tu curso para, para destacar esa importancia, pero, pero sobre todo en qué, si el hacerlo por tu cuenta o no, eso tiene una importancia horrible. Y dentro de dónde hacerlo o no, tenemos, por nuestra cuenta, tenemos esas tres formas. Las academias, las escuelas, que no es por nuestra cuenta, tenemos las plataformas y tenemos, por supuesto, bueno, tener nuestra página web, nuestra forma de llegar a los estudiantes, que es, por supuesto, mi favorita, ¿no? Al final trabajo con eso. Son tres formas muy, 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 muy diferentes, por mucho que nos lleven al mismo final, que es ganar dinero enseñando idiomas. Pero son tres diferencias enormes, cada una con sus ventajas y desventajas, que bueno, podemos hablar un poquito sobre eso, aunque hablar mucho sobre eso nos llevaría varias horas de entrevistas.
Sí, vamos a hablar un poco sobre el primer contexto, que es el de los centros educativos, ¿no? Porque todos los emprendeprofes en general ya hemos pasado por esta experiencia de trabajar con centros, en centros educativos. Entonces, para ti, ¿cuáles han sido algunos de los inconvenientes de esta forma de trabajo? Sí. Tengo que decir que más que inconvenientes, bueno, sí, hay inconvenientes, pero depende mucho de muchos factores, depende mucho de cada persona, de cada profesor, en- depende mucho del centro en el que trabajemos y depende mucho de lo que nos gusta hacer y lo que no nos gusta hacer y nuestras necesidades. Hay una clara desventaja normalmente, que es la de la falta de independencia a la hora de escoger bien materiales, bien metodologías. Y yo he trabajado en escuelas de idiomas donde me obligaban a seguir, a usar unos determinados materiales o a usar unas determinadas metodologías. Con algunas me sentía cómodo, con otras no. Y, y claro, eso es muy importante porque estar X horas al día trabajando con una metodología con la que no te sientes cómodo o directamente no te gusta, pues no es bueno. Y trabajar con unos materiales que tampoco se adaptan muy bien a tu estilo de la clase, pues tampoco es bueno. Obviamente, como decía, esto es una desventaja para mí, pero puede ser una ventaja para aquellas personas que no les interesa demasiado gastar su tiempo en aprender cosas nuevas, no quieren que se les den hecho ya, mira, tú tienes que enseñar así, así, y tienes que enseñar con este material. A la gente a la que le guste eso, oye, fantástico, ya lo tienen todo hecho en estas escuelas, normalmente. Hay otras escuelas que te dan un poco más de libertad, pero son las menos. Bueno, otra de las desventajas muy claras son los salarios, que por supuesto también depende mucho de en qué país nos encontremos, qué idioma estemos enseñando. Por ejemplo, yo he tenido la suerte de trabajar en escuelas donde, bueno, pues no me pagaban mal, pero no eran en mi país y el idioma oficial de ese país tampoco era el mío. Cuando, cuando el idioma que enseñas es el idioma del país donde te encuentras, normalmente es la fórmula perfecta para no ganar mucho dinero. Pero dependiendo de dónde, pues bueno, se puede ganar dinero y no es lo normal, pero se puede ganar dinero. Pero normalmente no nos vamos a engañar, los salarios no son muy altos en los centros educativos, sobre todo en los privados. Se puede ganar un poco más en universidades. Lo que sí que se puede coger es mucha experiencia, eso sí. Estos centros son buenísimos para aprender quién eres tú como profesor, para aprender nuevas metodologías, para aprender materiales, para aprender lo que te gusta y lo que no te gusta, eso lo aprendes muy bien. Luego hay una tercera desventaja que es la inestabilidad laboral, porque claro, ya sabemos cómo funciona eso y más hemos pasado ya por una pandemia en la que la inestabilidad laboral en todo el mundo ha sido enorme. Puede ser una pandemia, pero pueden ser mil cosas que nos lleven a que el centro educativo, pues en un momento dado necesite profesores y en otro no. Depender de ello, como cualquier otro trabajo, por otro lado, pues bueno, es un peligro, claro. Y esa inestabilidad laboral es mucho más fuerte también en el mundo de enseñanza de idiomas, porque ya sabemos que, bueno, cuando falta dinero a la gente en un país, pues los idiomas muchas veces no son los más atendidos. Y, por ejemplo, cuando la gente quiere dejar de gastar en algo, pues dice, bueno, pues los idiomas, venga, pues dejo de aprender idiomas. En fin, la inestabilidad laboral, pues sí, no es una buena compañera en esta profesión. En mi caso, yo he tenido buenas experiencias trabajando en Uruguay, en algunos centros educativos, pero a mí lo que más me motivó es lo que mencionaste de la independencia. O sea, yo quería hacer la parte creativa de crear los cursos, crear el contenido, crear los materiales, poder tomar esas decisiones, ¿no? Que en general en los centros, como tú decías, eso ya nos viene pronto, ¿no? Sí, y además, por eso te decía que, a ver, hay mucha gente, a mí, por ejemplo, preparar materiales propios no es lo que más me gusta, pese a que los preparo y los hago porque, bueno, forma parte de mi día a día, pero hay mucha gente que lo odia, lo detesta, simplemente. Entonces, claro, pues a esas personas, obviamente, les das un libro, un material ya hecho y es perfecto, genial. Pero sí es verdad que hay muchos profesores, sobre todo cuando ya llevas un tiempito y te das cuenta de lo divertido que es ser profesor y lo bueno que es aportar
tu granito de arena a esos materiales y dices, a ver, o que me obliguen a hacer cosas con algo que no me gusta, pues ahí ya te empiezas a pensar en ser un poco más independiente. Es cierto, sí. ¿Tú ibas a mencionar otro aspecto? No, pero mira, no lo iba a hacer, pero se me acaba de ocurrir, porque sí que hay una cosa que es interesante, y es que cuando estás en la escuela, tú no decides, bueno, en la escuela, donde sea, en el centro educativo, tú no decides a quién vas a dar clase y a quién no. Te lo dicen a ti. Tu coordinador, tu jefe, quien sea, te dice, oye, a esta clase. Y en esa clase es a quien está. Y si a ti te cae bien la gente o te sientes a gusto con esas personas, o si esas personas son buenos estudiantes o no, o sienten interés, o bueno, lo que sea, pues genial. Pero si no, vas a estar hora tras hora con gente con la que no te sientes nada a gusto. Yo he tenido la suerte de trabajar con estudiantes fantásticos y con otros no tan fantásticos, pero no voy a decir nunca que no eran, que eran gente mala, ni mucho menos. Pero bueno, simplemente pues no me encontraba a gusto dando clases de la misma forma que con otros. Entonces luego, cuando tú eres independiente, cuando tú trabajas por tu cuenta, aunque muchos piensan que tienes que aceptar a todo el mundo, la realidad es que no, tú aceptas a quien quieres. Y cuando alguien no te gusta o tienes un problema con algún alumno, pues no tienes a un jefe que te diga, no, pero es que le tienes que dar clase. Me da igual si te gusta, si te cae bien, si está al nivel adecuado, si se interesa por tu clase, no, le tienes que dar clase y se acabó. Eso por tu cuenta, tú decides. Si tú quieres seguir dando clase aunque no te guste, pues bueno, pues está bien, pero ya es tu problema. Es cierto, sí, eso es muy importante. Ahora me hiciste acordar ese punto, ¿no? Que claro, a veces te dan grupos que no son de la franja etaria que a ti te gusta trabajar o del nivel que a ti te gustaría más trabajar. Y entonces en forma independiente eso lo podés elegir, ¿no? Vamos al segundo contexto, entonces, que es el de las plataformas, ¿no? ¿Tú has tenido experiencia trabajando en plataformas? ¿Qué opinas de esta posibilidad? Bueno, a mí como no me gusta ser radical, o depende en qué, eh, no puedo ser, yo veo a muchos compañeros que son radicales en estas plataformas, que son amantes de las plataformas o odian las plataformas. Yo no consigo ser una cosa u otra porque creo que tienen cosas buenas y creo que tienen cosas malas. Como siempre, igual que decía antes, depende de cada profesor y en este caso depende de cada plataforma. Yo he trabajado en alguna plataforma, en pocas, en 2 o 3 como mucho, y a ver, yo he tenido buenas experiencias. Y creo que son lugares perfectos. Bueno, vale la pena aclarar que cuando estamos hablando de plataformas nos referimos a plataformas como Italki, Verbling, Reply y todo ese tipo de lugares donde yo les llamo los centros comerciales de los idiomas. Tú vas ahí como un centro comercial, ves un montón de tiendas y eliges a cuál quieres entrar. En este caso, en vez de tiendas, son profesores. Y los profesores luchan entre ellos para ver a cuál entras. Que esto es lo malo, normalmente no luchan entre ellos porque simplemente colocan su perfil y ya está. No tienen otra opción. Bueno, pues lo bueno que tienen estas plataformas es que es como un centro comercial. Mucha gente va allí y por tanto, si tú tienes tu tienda en el centro comercial, puedes atraer a gente que no sabía que existías, pero como ha llegado a ese centro comercial, a esa plataforma, pues de repente te ve. Entonces tienes una visibilidad que es muy grande, sin hacer absolutamente nada, porque todo lo hace la plataforma. Entonces, en ese sentido, es muy práctico. Y es muy bueno. Para mí, una plataforma es un buen lugar, más o menos bueno, para comenzar. Cuando tú eres profesor, quieres lanzarte al mundo online o incluso presencial, porque hay plataformas especializadas en ofrecer profesores presenciales también. Bueno, si tú quieres ser profesor y no sabes por dónde comenzar, incluso por tu cuenta, vas a una plataforma de estas y ya tienes un escaparate, ya tienes una visibilidad. No hace falta que inviertas en marketing, en tu página web, en esto, en lo otro, en preocuparte de cómo te van a pagar. No. En ese sentido es muy práctico. ¿Qué ocurre? Que luego cuando comienzas a conseguir alumnos, dice, hay varias cosas que no te gustan, ¿no? Una muy común es las comisiones. Todas estas plataformas se llevan una comisión, que por otra parte no es para quejarse.
Es decir, estas comisiones, estas plataformas no son ONGs, son empresas que quieren ganar dinero y además ellas se ocupan de muchos aspectos que tú no te tienes que preocupar. Entonces, está bien pagar esa comisión. En algunas la comisión es demasiado alta, eso también es verdad, pero bueno, eso ya cada uno tiene que valorar. Pero bueno, eso es una de las cosas, una de las pequeñas pegas. Te das cuenta de que por cada alumno que cobras X dólares, euros o lo que sea, pues claro, tú estás perdiendo dinero o dejando de ganarlo. Luego, además, hay una cosa muy importante. Si tú estás en una plataforma y esa plataforma atrae muchos estudiantes, fantástico. Pero si esa plataforma, por la razón que sea, deja de existir o deja de atraer estudiantes o nace otra plataforma que comienza a atraer más estudiantes que ella, pues dices, ay caramba, ¿y ahora? ¿Qué hago? Porque claro, de repente te dejan de llegar a estudiantes. Y ese es el momento en el que la mayoría de los profesores, que son muy aficionados a las plataformas, dicen, Eps, ¿y ahora qué hago? Ahora tengo que buscarme otra plataforma o hacerlo yo por mi cuenta. Ahí es cuando llega normalmente el momento, decía, de convertirse en profes por cuenta propia o en emprende-profes, esa palabra que nos gusta tanto. Muy bien. Pero es lo que digo, hay cosas buenas, hay cosas malas, no es para demonizarlas ni para santificarlas. Claro, podemos decir que para empezar es una buena opción y te permite conocer el mundo. A veces el profesor que va a empezar tiene esa duda, ¿será que me va a gustar dar clases? ¿Será que me va a gustar trabajar con clases online? Entonces es una forma buenísima para empezar a conocer, ¿no? Sí. Bien, y estamos aquí entonces con Óscar Ortega, para ti que nos estás viendo, y estamos tratando de responder a la pregunta, ¿vale la pena dedicarse a dar clases por cuenta propia? Te recordamos que aquí debajo en la descripción de este video tienes más información, tienes todos los links de Óscar para conocerlo mejor, y también el link para inscribirte al curso Didáctica de L para seguir aprendiendo mucho más sobre todos estos temas. Y vamos a la modalidad que más nos gusta a nosotros, Óscar, que es la de ser emprendeprofe. ¿Cómo podemos definir este concepto primero para quien no lo conoce? Pues es una buena pregunta. Emprendeprofe es una palabra que inventamos en cierto momento. Bea, eres responsable en parte de eso, yo también y otras personas, y que como palabra definía por las dos cosas que como profesores por nuestra cuenta tenemos que hacer. Una, evidentemente, ser profes, emprender profe. Pero sí que es verdad que hay que emprender. Y emprender como verbo es fantástico porque es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ponernos sobre nuestras ruedas tenemos que ponernos a funcionar por nosotros mismos, a hacer cosas no solamente para ser profes, sino para tener un negocio basado en la enseñanza online. Y esta es la principal diferencia de ser profesor y emprende profe. Un profe simplemente enseña. Cuando tú trabajas en un centro educativo, enseñas. Punto final. Preparas materiales, preparas las clases, enseñas. No te tienes que preocupar de nada más. No te tienes que preocupar de que te lleguen los alumnos, no te tienes que preocupar de que te paguen, no te tienes que preocupar muchas veces de los materiales, solamente de las clases. A quien le gusta eso, fantástico. Pero a quien no nos gusta eso, a quien queremos algo más de independencia, necesitamos algo más. Necesitamos tener control sobre todo eso. Y ahí es cuando llega la figura de emprende-profe. Ser profesor y ser emprendedor, tener nuestro negocio de enseñanza online. O online o presencial, en realidad. Bien, ¿y tú crees que es muy complicado ser emprendeprofe y trabajar por cuenta propia? A ver, yo no quiero vender humo en ese sentido. A veces veo anuncios de personas que además ni siquiera son profesores, que venden, que tienes que convertirte en profesor, porque esto es una bicoca, y vas a vender mucho, vas a ganar mucho. Y yo, ¿quién gana mucho como profesor? De ninguna forma. Pero bueno. Entonces, sí, es complicado, pero no por la parte de profesor. Como decía antes, eso de ser emprendedor profe tiene las dos partes, la de profe. La de ser profesor es una parte que tú tienes ya asumida. Si vas a dar clases, tienes que prepararte como profe.
está muy claro. Bueno, ahí entras tú, Bea, con el curso de didáctica. Pero para ser emprendedor profe tienes que desarrollar esa primera parte, la de emprender. Y eso es lo complicado. Porque de repente, todo eso que te decía antes, todo eso de no tener que buscar alumnos, de no tener que preocuparte por los pagos, de no tener que preocuparte por formar grupos, de no tener que preocuparte de nada más que de dar clases, todo eso se convierte en algo horriblemente cercano y que estás obligado a hacer, te guste o no te guste. Porque vamos a ser realistas. Igual que dar clases en los centros educativos, pues hay cosas buenas y cosas malas. Ser emprende profe también. Hay cosas que son aburridas, que son... No voy a usar la palabra que estoy pensando porque es un poco vulgar, pero vamos, que no nos gustan. Y hay cosas que sí, bueno, que descubrimos incluso que nos gusta mucho. El divulgar por las redes, el preocuparnos de la finanza, de la legalidad y todo eso. A ver, lleva mucho trabajo. Pero es como siempre, una vez que conoces cómo hacer ese trabajo, ya no es tan complicado. Entonces, en ese sentido, por eso te decía que sí, es complicado. Pero es complicado sobre todo porque cuando comenzamos a preocuparnos por intentar ser emprendedor profe, es que no sabemos ni por dónde comenzar. Nos falta todo para ser emprendedor profe, normalmente menos la parte de profe, pero del resto nos falta todo. Entonces, toda esa falta de conocimiento lo complica mucho. De conocimiento y un poquito también de mentalidad, ¿no, Oscar? Porque tenemos que como que cambiar el chip, donde antes nos preocupaba solamente la clase, la calidad de la clase, de repente no teníamos tanto esa conciencia de, por ejemplo, la importancia de fidelizar alumnos, de que, o sea, la calidad de nuestra clase también influye para que el alumno permanezca y eso garantice también que aunque trabajemos en un centro educativo, por ejemplo, que el centro educativo permanezca con sus puertas abiertas, porque no siguen llegando alumnos, ¿no? Entonces, en todos los casos eso es importante, ¿no? Mira, déjame que te cuente una anécdota muy rápida. Hace unos años, recién estaba comenzando a orientar a profesores online, una profesora me comentó, Óscar, ¿cómo puedo hacer para dar clases online? Bueno, es una pregunta muy genérica que, por supuesto, no tiene una respuesta. Tiene muchas horas de respuesta. Pero bueno, yo le dije más o menos, pues así, así, así. Obviamente era mucho trabajo, todo pasaba por tener tu plataforma, tu esto, tu lo otro. Y esta chica me dijo, a ver, Oscar, eso no me sirve para nada. Yo soy profesora, llevo años dando clases, soy buena profesora, tengo muchos alumnos contentos con mi forma de dar clases y eso es lo que vale. Lo que vale es que soy buena profesora. Dije, ¿cómo? No, no es así. Por supuesto, eso es importante. Si no eres buena profesora, a lo mejor te llegan muchos alumnos, pero también te abandonarán. Pero lo que vale es tener esa mentalidad, por eso es muy importante lo que has dicho, de que no vale con ser buen profesor o buena profesora. Lo que vale es hacer que las otras personas, tus estudiantes futuribles, se enteren de que eres buena profesora. Porque si no lo saben, pues es que hay otros 1000 profes por ahí que a lo mejor son peores que tú, pero que sí que saben darse a conocer y a quienes sí les van a llegar alumnos. Y a ti no, por muy buen profe que seas. Entonces, cambiar ese chip de solamente profe a emprende profe, sí, es básicamente muy necesario. Claro, porque además las dos cosas no es como que solamente se suman, sino que se multiplican, porque lo que vos vas aprendiendo, como eso que tú decías, aprender a divulgar tus servicios y a mostrar tu trabajo de una manera que venda, ¿no? Ese concepto de vender, que tenemos que desmitificarlo y usarlo normalmente porque es lo que hacemos. Y nosotros también dentro de la clase le tenemos que vender las actividades a los alumnos. También tenemos que hacer ese trabajo de mostrarles los beneficios de las actividades que estamos haciendo. Entonces vos empezás como a juntar los dos mundos y eso potencia, ¿no? Tanto la calidad de las clases como la propia divulgación. Es verdad, eso de vender es algo que nos da mucho miedo, no miedo, nos da incluso
repelús, nos da asco. Es decir, eso, no, yo tengo que vender, no, pero yo no quiero vender, yo quiero dar clases. No, yo lo que quiero es simplemente, voy a poner unas publicaciones en Instagram y ahí atraigo alumnos y ya está, no quiero vender. ¿Pero qué te crees que estás haciendo poniendo las publicaciones en Instagram? Eso es vender, eso es parte del proceso de vender. Parte del proceso de ser emprendedor es poner tus publicaciones en Instagram. Solo que, claro, luego hay formas y formas de poner esas publicaciones, que es lo que nos va a hacer ganar alumnos, pero la gente muchas veces no tiene en cuenta que lo que está haciendo ya es vender, ya es marketing y, sin embargo, lo odian sin saber que ya lo están haciendo. Claro, hay una conciencia, una idea así como de que el marketing es algo que es para convencer y para engañar a la gente. Entonces yo creo que eso, o sea, nosotros si tenemos nuestros principios éticos bien definidos y asentados y mostramos eso en nuestra propuesta, la gente eso lo percibe y podemos hacer un abordaje totalmente ético, pero reconciliándonos con el concepto, ¿no? De vender y de divulgar nuestros servicios. Sí, es verdad, pasa muchas veces por eso. Yo creo que el marketing tiene muy mala fama porque sí, muchas veces nos hemos sentido engañados por campañas de marketing, hemos comprado algo que no respondía a lo que era. Y por eso creo que es muy bueno tener una visión de marketing o de ventas ética, como tú decías. Te cuento un ejemplo y es que yo he tenido la oportunidad de promocionar muchas cosas como profesor online, no como profesor, sino como orientador. Me han llegado pues, diferentes empresas o personas diciendo, Oscar, vende mi curso, vende mi esto, vende mi otro. Yo siempre me he negado, excepto si yo tenía acceso a ese curso, por ejemplo, lo veía, estaba bien, y entonces digo, bueno, vale, pues sí, lo puedo promocionar. Por ejemplo, el de Bea. El de Bea lo he visto, me gusta, lo puedo promocionar, no tengo ningún problema. Pero es que si no lo hubiese visto y no me gustase y no confiase en la profesionalidad tuya, Bea, pues no estaría aquí, lógicamente. Bueno, lógicamente para mí, vamos. Claro, yo pienso que uno tiene que ser muy firme en esos principios y mantener, porque eso es la base forma parte también de nuestra marca personal, ¿no? Como Emprendeprofe, tener eso muy claro, ¿no? Otra pregunta que mucha gente se hace en cuanto a lo de ser profe por cuenta propia, ¿lleva mucho tiempo para poder vivir de dar clases de español online o presenciales? Bueno, Bea, seguro que a ti como profesora te han venido muchos estudiantes diciendo, Bea, ¿en cuántos años, en cuántos meses puedo aprender español bien? Perfecta analogía. Nos encanta esa pregunta, ¿verdad? Que además en muchas escuelas van y te lo responden. Es no, en 3 años. Sí, pero ¿cómo pueden responder eso? Es imposible. Es imposible porque depende de muchos factores. Y en esto es igual. Yo he asesorado a muchos profesores y yo jamás, a mí me lo preguntan también, jamás les digo, a ver, yo no te puedo decir, no te conozco, no sé cuánto vas a trabajar, no sé cuánto te vas a esforzar, no sé cuánto sabes ya, bueno, cuando llegan a mí normalmente ya lo sé, y no sé cuánto vas a poder desarrollar, cuánto vas a poder dejar para que otras personas lo hagan mejor que tú, o cuánto, en fin, no sé muchas cosas, depende de muchos factores, y por tanto es imposible saber cuánto se tarda en conseguir ganar dinero, y además suficiente. Y además no solo eso, depende también de dónde vivas y cuáles sean tus necesidades económicas. Lógicamente, no es lo mismo dar clases a clientes de Estados Unidos viviendo en un país con un poder adquisitivo bajo, ahí con poquitas clases, pues ya está, ya tienes todo, que vivir en San Francisco, en Estados Unidos, y dar clases a gente de un país con poco poder adquisitivo, que ahí vas a tener que hincharte a vender para además no conseguir casi nada. Depende de tantas cosas. Yo te diría que no te diría un cuánto, pero te diría que es un proyecto a largo plazo. No es ni a corto ni a medio, es a largo plazo. Por tanto, si quieres dar clases por tu cuenta porque tienes una urgencia económica, no es una buena idea. No te va a resolver la vida. Si tienes una urgencia económica, es mejor que busques otros métodos, incluso las plataformas o buscar trabajo en una escuela. Pero
Pero si tú quieres ganar dinero suficiente por una urgencia económica, te has quedado sin trabajo, no tienes miedo, tienes muchas ganas de ganar, no es la mejor forma. Esto es un proyecto a largo plazo, tomárselo con tranquilidad y las cosas van saliendo, porque además siempre cometemos errores, siempre hacemos cosas bien, pero cosas mal, que vamos a tener que ir corrigiendo poco a poco. Entonces, bueno, hay que tomarlo con calma, no es una cosa para hacerla ipso facto. Creo que es buenísimo ese consejo de que, bueno, si tenés una urgencia económica, trata de resolver eso primero, porque tal vez no vas a tener la tranquilidad de espíritu que necesitas para dedicarte a armar un proyecto sólido y hacer las cosas con una tranquilidad, porque eso también se percibe en las energías. Si vos estás con miedo, la gente lo siente. Estás como desesperado. Eso no es la mejor postura, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Y Oscar, ¿cuál es para ti la clave para conseguir vivir de tus clases online? Pues como vamos diciendo, hay muchos factores, muchas cosas que nos llevan que nos llevarán al éxito o al fracaso. No hay que olvidarnos de que esto es un negocio. Los negocios a veces salen bien, a veces salen regular y a veces salen mal. Y eso es porque no hay una fórmula. No hay una fórmula secreta que diga, esto, haz esto y tu negocio va a salir bien. No, eso no existe. Si alguien te dice, yo sé cómo hacer que tú ganes muchos estudiantes o que vendas muchos productos y te hagas rico o ganes el dinero suficiente, no, eso es mentira. No existe una forma. Pero sí que es verdad que hay no una fórmula, hay algo que necesitas sí o sí para que tu proyecto pueda tener la oportunidad de tener éxito, que es algo muy sencillo, que es organizarse. Parece una tontería, pero la realidad es que teniendo tantas cosas para hacer, antes decíamos, claro, en la escuela no tenemos que hacer nada, solamente enseñar. Como emprendedores, no, como emprendedores tenemos que enseñar, tenemos que llevar toda la parte legal, tenemos que llevar toda la parte de facturación, tenemos que crear nuestra página web, tenemos que divulgar todos nuestros contenidos, tenemos que crear los contenidos que vamos a divulgar, tenemos que estar en contacto con las personas, tenemos que responder, tal vez tengamos que ser entrevistados, no sé, lo que sea, hay 1000 cosas para hacer y solo he dicho las grandes, porque dentro de cada cosa grande hay 1000 cositas pequeñas que tenemos que hacer. Es simplemente la realidad, pero esa realidad se soluciona, entre comillas, organizándote. Lo digo porque yo he visto mucha gente hacer las cosas a lo loco. Antes lo comentaba, que hay profes que dicen, no, yo voy a poner unos posts en Instagram porque yo veo que hay profesores que les funciona y que tienen muchos seguidores. Y yo te digo, sí, tienen muchos seguidores, pero también tienen muchos alumnos, porque tener seguidores no es lo mismo que tener alumnos. Y además de eso, sí, han divulgado esos profesores que para ti tienen mucho éxito, que quizás lo tengan, han divulgado muchas cosas, pero las han divulgado de cualquier forma, en cualquier orden, en cualquier momento, con cualquier formato. Tienen algo que realmente les hace especiales. En fin, hay 1000 preguntas que nos podemos hacer para que aquello que nos parece muy sencillo, de repente no lo es. Y por eso la organización es clave. Y la organización, infelizmente, para ser emprendedor, es algo que solo podemos hacer con ayuda. No sabemos todo lo que tenemos que hacer. Queda fuera de nuestro alcance. Incluso cuando, ya no ni siquiera me refiero solamente a la parte de emprender, también a la del profesor, también a la didáctica. Dentro de lo que es enseñar, también hay muchas formas de enseñar. Tenemos que averiguar cuál es la nuestra, qué es lo que nos gusta hacer. Tenemos que crear materiales, tenemos que organizar unas clases buenas, tenemos que prepararlas, tenemos que recibir el feedback de los estudiantes, tenemos que usar ese feedback para mejorar nuestras clases. Todas esas cosas, cuando nosotros comenzamos, no las sabemos, como todo el mundo. Yo cuando comencé en las clases, pues yo había hecho mis estudios, pero cuando comencé a dar clase, dije, ostras,
¿qué? Esto no me lo habían dicho, y esto tampoco, y esto me lo habían dicho, pero no de esa forma, y ahora, ¿y cómo hago yo esto? Y ya cuando pasé a ser profesor online, ni te cuento. Aquello era el no más. Entonces es muy bueno tener cerca gente que sabe, gente que ha pasado por lo mismo que tú, gente que sabe cuántas tareas hay que hacer, qué es lo importante, qué es lo que no es importante, y preguntarles y tener esa visión ahí. Por eso te decía que parece que estoy vendiendo asesoría, pero eso lo podemos encontrar en muchos lugares. Hay muchos profesores en grupos de Facebook, en compañeros que, bueno, que han pasado por la misma situación y pueden darnos buenos consejos. Hay que abrir mucho las orejas para conseguir vivir las clases online y, desde luego, para organizarse, para saber organizarse y para saber qué organizar. ¿Y cuál te parece que sería la principal dificultad para ser emprendeprofe y qué consejo darías para salir adelante, para superar esta dificultad? Pues lo hemos comentado antes un poco, que es la mentalidad. La parte principal de ser emprendeprofe es cambiar ese chip. Tú, cuando quieres ser profesor, muchas veces lo es por vocación. La mayoría de los profes a los que yo he asesorado son profesores vocacionales. O si no son vocacionales, por lo menos sí que dentro de sus estudios, pues bueno, más o menos había una cierta inercia hacia ser profesor. Y de repente esa parte de emprender está totalmente abandonada o simplemente desconocida. Entonces, esa mentalidad de necesitar saber qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y sobre todo que no es solamente enseñar, tenemos que trabajarla mucho. Y cuando digo, a ver, cuando digo ser emprendedor, no estoy hablando de ser Bill Gates, bueno, Bill Gates o Elon Musk, no estoy hablando de eso. Estoy hablando simplemente de trabajar por tu cuenta. A ver, un fontanero es un emprendedor, un albañil es un emprendedor. Tal vez porque no tiene otra opción, pero lo son. Y ellos también han tenido que tener una mentalidad de, no, sí, vale, yo voy a ser albañil, pero no voy a ser solo albañil, porque claro, tengo que hacer facturas y tengo que registrarme como autónomo y tengo que hacer esto. No, ser emprendedor es simplemente tener una mentalidad de que estás en un negocio, de que no es solamente tu profesión, sino que además es tu negocio, tu forma de vida. Y cuando una cosa es tan importante como para dar forma a tu vida, tienes que prestar atención a todos los detalles. Entonces, recordar que ser emprendedor significa trabajar por tu cuenta, normalmente solo, con algunas pequeñas ayudas en quien delegas algo de trabajo. Sobre todo, es saber que no vas a tener a nadie por encima que te diga, Óscar, haz esto, Óscar, haz lo otro. No vas a tener un jefe por lo menos que te dé órdenes. Vas a tener que tomar decisiones complicadas. A veces no te va a gustar tomarlas, a veces te va a encantar tomarlas. En definitiva, hay que hacer todo posible por pensar en términos monetarios. Hay que ser un poco pesetero, como diría aquel. Entonces, bueno, esa mentalidad, y por supuesto lo que comentábamos antes, pensar que el marketing no es un crimen, es una herramienta. Ya cómo la uses tú es otra cosa. Un cuchillo no es un arma, pero tú lo puedes usar como un arma. El marketing no es un crimen, pero tú puedes hacer que lo sea, si no tienes una responsabilidad ética. Es cierto, sí, eso yo creo que estoy de acuerdo contigo en que lo más importante es esa parte, ¿no? De cambiar la mentalidad y de que, bueno, encontrar qué es lo que nos motiva, ¿no? Para cada persona le va a motivar un aspecto distinto para ser independiente, para trabajar por su cuenta y bueno, y además hay una cosa también muy importante que es lo de conectarse con otros profesores, ¿no? Porque los emprendeprofes tenemos esa cosa muy fuerte de estar en contacto, colaborar, conectarnos, de no ver a los demás como competencia, porque realmente hay tantos alumnos y cada día hay más gente queriendo aprender español, entonces lo mejor es colaborar entre nosotros y eso es una práctica que vemos mucho en las redes sociales con los grupos donde las personas comparten y se conectan y entonces deja de ser aquella cosa aislada donde
que muchas veces la profesión de profesor se compara con lo de la caja de huevos, ¿no? Porque cada huevo está en su espacio solito, cada profesor está en su clase con sus alumnos, no interactúa mucho con otros profesores, ¿no? Y realmente esto es muy bueno, Oscar. Y bueno, vos tenés una experiencia también con eso a través de grupo de Facebook también, bueno, fue así que nos conocimos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, es interesante lo que dices de la competencia. Mira, no había pensado en comentar esto, pero si me lo permites, es muy importante saber que el resto de profesores de tu idioma en el mundo, a ver, sí son competencia, claro, obviamente. Te pueden quitar alumnos o te pueden quitar entre comillas, pero al mismo tiempo no lo son. Y es que depende mucho de cómo te formes como emprendedor. Es decir, no vamos a empezar a hablar ahora del nicho y de especialidad, pero que es la clave, pero realmente somos miles de profesores, pero yo, a la gente que esté pensando, Oscar, es que son efectivamente miles de profesores, yo soy uno más y además llego tarde. Si tú vas a las redes sociales, donde están esos miles de profesores, y ves su Instagram, su Facebook, etcétera, y los comparas, coge 10, no 10 famosos, 10 normales. Y vas a ver que su Instagram y su Facebook son todos iguales. Tienen exactamente los mismos contenidos, con los mismos textos, casi con las mismas imágenes, no se diferencian. Ellos no son tu competencia. Ellos son un profesor más que está ahí sin saber usar esa herramienta que es el marketing, sin saber diferenciarse. En el momento en el que tú te diferencies, esos 10 que tú has visto que son todos iguales, desaparecen. Entonces, es competencia, pero no es competencia. Y además, que está muy guay el ayudarnos entre todos. Es una profesión relativamente nueva, no es nueva, pero más o menos cada día van apareciendo cosas nuevas porque al final está basada en tecnología, sobre todo si es online. Y al ayudarnos todos es algo que me encanta. Y además estamos aquí dos personas, que los dos somos profesores de español. Y no creo yo que nos hayamos robado ningún alumno, me parece a mí. Vamos, lo dudo mucho. Pero sin ninguna intención en particular, no es porque nos conozcamos, es que simplemente no, seguro que no ha coincidido, porque tenemos dos Incluso nos hemos recomendado alumnos, ¿sí? Hemos derivado alumnos entre nosotros. Efectivamente, claro, eso es. No, y además hay otro aspecto, ¿no? Los dos trabajamos con orientación y formación de profesores. ¿A vos alguna vez te comentaron, una cosa que a mí más de uno me ha comentado, estás formando a la competencia? Sí. Sí, muchas veces. Y bueno, a ver, no solo que me lo comentaran, es que yo al principio dije, ostras, espera, que yo estoy formando a gente que va a competir conmigo. Pero ahí automáticamente, claro, cuando yo comencé a orientar, ya conocía estos temas, ¿no? Cuando comencé a orientar es porque ya los conocía, porque si no, no tenía mucho mérito. Dije, no, a ver, Oscar, espérate. Si esto todo se basa en un nicho, si todo se basa en diferenciarte, si todo se basa en que cada uno es diferente y puede ofrecer cosas muy diferentes, yo puedo ofrecer cosas muy diferentes y tú puedes ofrecer muchas cosas diferentes y tú que nos estás viendo puedes ofrecer seguro algo diferente, porque todo el mundo puede ofrecer algo no 100% diferente, pero con ese puntito que te va a hacer un poco más diferente que el que está al lado. De la misma forma, como siempre digo, que hay dos tiendas de pantalones que parece, pues las dos venden pantalones, ya, pero tú vas a entrar en una y no en la otra, porque te gusta más esa, por la razón X que sea. Y a lo mejor luego entras en la segunda, pero primero vas a entrar en la primera. Y esto es lo mismo, no no formamos competidores, formamos colegas. Y eso está genial. Y colegas que además, por cierto, luego nos ayudan. Claro, después colaboramos juntos y son colegas además que van a ayudar a transmitir este abordaje, o sea, vamos a suponer que nosotros quisiéramos formar a todos los alumnos que están en Brasil, por ejemplo. Bueno, Brasil es un país atípico porque es como un continente, pero pongamos un país de dimensiones más normales, ¿no? No podríamos nosotros, yo sola no puedo capacitar a toda la gente que quiere aprender español. Necesitamos
colegas, necesitamos gente que enseñe. ¿Qué mejor forma de replicar esta forma de enseñar a través de formar a otros profesores, ¿no? Sí, y aparte de que siempre aprendes. Yo evidentemente enseño cosas a muchos profesores, pero yo recibo al mismo tiempo un feedback, recibo unas enseñanzas que no voy a decir que son impagables porque me pagan, pero, pero realmente aprendo cosas. Y casi con cada profe aprendo cosas que digo, ostras, mira, yo no había pensado en esto, porque siempre se puede aprender cosas. Igual que en idiomas se pueden aprender, igual que en cualquier modalidad, en cualquier área se puede aprender cosas. Cada día no hay nadie que nazca sabiendo todo y no hay nadie que termine sabiendo todo. Nosotros también, entonces, es algo que es precioso. No formamos competidores, o por lo menos no totalmente competidores. Muy bien, Oscar. Yo, mira, podríamos seguir conversando sobre esto toda la tarde, pero en algún momento el video tiene que terminar. Entonces quería agradecerte muchísimo que estés aquí en mi canal hoy y bueno, invitar a todas las personas a ver en la descripción aquí debajo del video todos los links que hemos dejado para que puedan conocer más y navegar un poquito más. Y bueno, para terminar, Oscar, ¿te gustaría decir algo? No dejas el español, que ya estoy yo. No, es broma. No, simplemente yo me estaba dando cuenta según estaba hablando que lo estaba poniendo todo muy feo, muy difícil, muy complicado. No es tan complicado. Es complicado cuando estás en el nivel cero, igual que cuando vas a aprender un idioma y estás en esa cero, parece que ese idioma va a ser complicado. Todos los idiomas parecen chino o húngaro. Pero de repente llega un día en que dices, ostras, pues al final he aprendido. Y esto es lo mismo. Y ese proceso es tan bonito, el proceso de ir viendo crecer tu proyecto y de verte a ti mismo crecer como persona, como profesional, que yo lo aconsejo vivamente, pero siempre con responsabilidad. Eso sí. Excelente reflexión, entonces, para cerrar este video. Muchas gracias y muchas gracias a todos por ver.